Una vez más, hoy un día domingo especial para todo el país de Guatemala, porque entre poco tiempo sabremos quién presidirá el país por los siguientes 4 años. Pero mientras eso se da, nosotros seguimos aprendiendo del Señor, que es nuestro Rey. Él es el que guía nuestros pasos. Así es que espero que cada quien haya ido a cumplir con el deber cívico de votar, porque eso es importante. Y que el Señor nos bendiga con la persona que ponga por los siguientes 4 años para gobernar Guatemala. Muy bien. Hoy vamos a ver el tercer mensaje de la serie: el remanente no dobla rodillas ante dioses paganos. Y hoy vamos a aprender que la iglesia no dobla rodillas ante el ídolo del progresismo. Ante el ídolo del progresismo. Bien, nuestra cita bíblica base sigue siendo el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, y vamos a leer en el capítulo 3. Daniel 3. Vamos a leer del versículo 1. Daniel 3, versículo 1. Y vamos a leer al 6. Solo permítame, que está cargando, está mi tablet, que últimamente me está dando un poco de problemas, pero ya va a cargar. Muy bien, ya cargó. Daniel 3, que es nuestra cita bíblica. Dice así, del 1 al 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Perdón. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, gracias. Bien. El propósito de la enseñanza el día de hoy, hermanos, es que aprendamos que la verdadera iglesia, o sea, el remanente del Señor, no dobla sus rodillas ante ningún ídolo pagano o ante ningún ídolo que el mundo levanta para ser adorado. Y en este caso, no doblamos rodillas ante el progresismo. Como lo he dicho en estas dos prédicas anteriores, hermanos, lamentablemente el mundo siempre levanta sus ídolos y obliga
y quiere obligar a los hijos de Dios a doblar rodillas delante de él. Este es el caso de toda una cultura o todo un movimiento que se levantó a lo largo de la historia del ser humano, especialmente en el siglo pasado. Nosotros no doblamos rodillas ante ningún ídolo. Quiero comentarles, hermanos, que entre los años 1930 y 1940 se levantó en Estados Unidos un movimiento de izquierda que inició promoviendo la igualdad de oportunidades interraciales y justicia entre las sociedades. Es decir, la comunidad negra norteamericana se dio cuenta que estaba siendo afectada por ciertas injusticias que se estaban dando por el motivo de raza, y entonces los sindicatos levantaron un movimiento esperanzados en corregir el problema que se estaba dando. Y ellos dijeron, nosotros necesitamos que nos hagan justicia, y para ello nosotros tenemos que estar siempre despiertos, ¿sí? Siempre despiertos. Stay awake, ¿sí? O stay woke, para ser exacto. ¿Y qué quiere decir eso? Estar despiertos. Por eso es que en Estados Unidos esto se le llama la cultura woke. Es decir, el que practica la cultura woke es alguien que está despierto. Pues entonces, lo que se pedía a través de este movimiento eran justas peticiones para poder equilibrar el tema de las sociedades, de los ingresos, especialmente en las sociedades. Es decir, la comunidad negra venía de ser esclavo, entonces estaba siendo afectada por este tipo de injusticias, y ellos se unieron y levantaron el famoso movimiento woke, reclamando asuntos justos. Sin embargo, el enemigo, como siempre lo hace, aprovechando este levantamiento, entonces empezó a promover algunas cosas que atentan contra la buena vida que el Señor quiere que nosotros los cristianos tengamos aquí en esta tierra. Y cuando digo la buena vida es que nos conduzcamos conforme a su voluntad. Y entonces, como siempre, el enemigo aprovechó ese levantamiento para supuestamente liberar a los débiles que venían siendo oprimidos por el heteropatriarcado normativo. Con ello, los seguidores del enemigo incluyeron el promocionar prácticas perversas como símbolo de libertad y estar despiertos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cuando se dio este movimiento, entonces con el tiempo se le fueron agregando algunos asuntos que supuestamente liberaban a los oprimidos. ¿Quiénes eran los oprimidos? Bueno, los oprimidos eran los negros, que eran oprimidos por los blancos, las mujeres, que eran oprimidas por los hombres, y los homosexuales, que eran oprimidos por los heterosexuales. ¿Sí? Entonces, me quedé nada más con esos tres. Hay varios grupos más, pero esos tres son los que vamos a trabajar el día de hoy. Y entonces, esos tres grupos, ¿verdad? Pero más que todo vamos a inclinarnos por dos, ¿sí? Por dos grupos. Entonces, los débiles habían sido oprimidos. Entonces, el asunto entonces del progresismo se volvió en poder facilitar a las personas, a los débiles, el ser libres de sus opresores. ¿Sí? Es decir, la mujer que fuera libre de su opresora, que es el varón, y los homosexuales que fueran libres de la opresión de los heterosexuales. ¿Sí? Y entonces, aunque el concepto académico que le dan al progresismo es de una ideología y doctrina que defiende los derechos civiles de igualdad, libertad y justicia, teniendo el progreso indefinido de las sociedades como objetivo, en realidad el progresismo hoy es una ideología de izquierda que sobredimensionando la desigualdad, la injusticia y la falta de libertad histórica, han promovido excesos destructivos
en la conducta de las personas, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. ¿Sí? Entonces, bajo la insignia de estar despiertos y bajo la supuesta misión de despertar a muchos más, los promotores del progresismo captan adeptos promoviendo una falsa libertad de la represión a la que el patriarcado heteronormativo ha sometido históricamente a los débiles. Es decir, el patriarcado viene del varón, ¿sí? Hetero es de los que somos heterosexuales, y el normativo es porque se ha normado que así debe ser, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es, el progresismo dice, ¿verdad? Bueno, es que lamentablemente durante muchos siglos la mujer fue oprimida por el varón, porque el patriarcado fue el que se estableció como figura de autoridad. Y entonces el patriarcado fue establecido, pero el patriarcado abusó de lo que hizo, ¿sí? De su posición. Y entonces hoy ya es tiempo que la mujer se libere del patriarcado. Lo mismo pasa con los homosexuales. Los homosexuales tienen que estar reprimidos. ¿Por qué? Porque los heterosexuales no los oprimían. De tal manera entonces que hoy el progresismo promueve la libertad de estos grupos. Entonces, esta prédica va a ser diferente. Ahorita yo voy a describir el ídolo, ¿sí? Y después voy a ir a la Biblia para atacar cada uno de los postulados de lo que describe el ídolo, ¿sí? Me voy a tardar quizá unos 10 minutos en describir el ídolo. Voy a ir rápido para que usted conozca en qué consiste todo este movimiento. Al final, yo sé que algunos, esta prédica, ¿verdad? Como dije la semana pasada, incomoda, ¿verdad? Y pierde hermanas, pierde jóvenes, ¿verdad? Pierde amigos, pero ya saben que yo tengo que predicar la palabra del Señor. Así es que de todo modo lo voy a predicar, ¿sí? Al final de todo modo, después espero que se reconcilien conmigo, porque perdón no les voy a pedir, porque estoy predicando la palabra del Señor. Muy bien, entonces, hermanos, después de siglos, es decir, mire, pues, el progresismo dice, después de siglos de terribles injusticias y opresión por parte del patriarcado, unos pocos despiertos lo que han hecho es que han dado un paso al frente para proclamar un mundo más diverso, más inclusivo y más tolerante. Y con su valentía le han arrebatado el poder a las viejas estructuras. Es decir, antes la figura era el patriarcado, la autoridad, digamos, lo tenían los ancianos en los pueblos, la gente que había vivido, era, digamos, la gente mayor era que transmitía el conocimiento de su experiencia a los más jóvenes para que estos entonces se fueran formando y así entonces cada quien fuera desarrollándose en una buena línea de conducta. Pero ahora no. ¿Ahora qué pasó? Ahora lo que hizo la propuesta del progreso, del falso progreso, es, no, mira, pues, es que todo lo que los viejos recomiendan, eso ya quedó en el pasado. Eso estanca. Eso retrasa. Y nosotros andamos buscando ¿qué? El progreso. Es decir, ya la sabiduría de los ancianos, eso ya no. Eso ya son viejos. Ahora nosotros tenemos una nueva sabiduría de los jóvenes, ¿sí? Y entonces tenemos que ir renovando porque tenemos que progresar. Bien, entonces, para dirigir la sociedad los ancianos lo hacían. Entonces hoy, esas viejas estructuras se hicieron a un lado y hoy entonces se da chance para que la gente viva libre, libre de todos sus opresores, ¿sí? Y ese libre entre comillas. Entonces, en otras palabras, el progresismo retira la posición de liderazgo intelectual, moral de los adultos y se lo entrega a los más jóvenes y a las mujeres. Entonces, hermanos, el progresismo supuestamente procura la reivindicación de los débiles oprimidos, como dije al principio. Entonces, para aparentar ser más inclusivos y más promotores de los derechos de igualdad, libertad y justicia de los débiles, el falso progreso promueve conductas que aparentemente liberan a los débiles de la opresión histórica que les aqueja, pero que en realidad los introduce a un mundo de perversión. ¿Cuáles son las propuestas de este movimiento? Como dije, empezó en 1930 y se fue desarrollando, ¿verdad? Y voy a ir, lo dividí en 3 secciones. Las propuestas para el varón, para la mujer
y para los jóvenes. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, el varón, ¿cómo debe ser la conducta progresista del varón? Es decir, para un varón progre, ¿cómo debe de comportarse? Bueno, primero, debe ser un monigote de la esposa y de los hijos. Sí. Es decir, según el progresismo, como el varón ha sido demasiado tosco y ha oprimido demasiado a las mujeres por mucho tiempo, ya es tiempo que entonces le tome el papel de reivindicarse como dejando de ser opresor y convirtiéndose en un monigote que es manejado al sabor y antojo por parte de la esposa porque la ha puesto en un trono para complacerle todos sus deseos y también a sus hijos. Entonces esa es la manera que el falso progreso dice que el esposo debe ser el día de hoy. Es decir, es que hermano, mire, por cuánto tiempo el varón y tantas injusticias que se cometieron, y yo conozco que a mi abuela le pegaban, a mi mamá le pegaban, y era todo eso, ¿verdad? Opresión, opresión, opresión. Hoy ya es tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Que las cosas cambien. Es ahora. ¿Y cómo tiene que cambiar? Que los esposos hoy, en realidad, sean sumisos a la voluntad de la esposa. ¿Sí? Entonces el progresismo pretende destruir la figura que Dios le dio al hombre en la sociedad, especialmente dentro del hogar. Es decir, el Señor le dio al hombre la autoridad en el hogar, pero el progresismo dice, no, ahora la mujer puede cogobernar o, si es posible, más arriba, especialmente si ella trabaja y ella gana más que el marido. ¿Sí? Yo he tenido casos de consejería donde yo, hermana, mire, pero es que usted no se está sujetando al esposo. Mire, hermano, pero ¿cómo me voy a sujetar? Pues si él gana una migaja, usted. Yo soy el que gano más. Yo pongo toda la plata en la casa. ¿Sí? Pero la palabra del Señor dice que la mujer debe sujetarse al marido sin condicionantes. ¿Verdad? Es decir, no dice se va a sujetar siempre y cuando él gane más que usted. ¿Verdad que no? No. Solo dice que hay que sujetarse. Pero eso lo vamos a ver después. Y entonces el padre, el hombre en la casa, después de ser un gran déspota, entre comillas, y a ser un gran opresor, ahora debe ser amigo de los hijos. Esa es la figura. Es decir, la mejor figura que un padre debe manifestar ante sus hijos es la de un amigo incondicional. Es decir, el amigo, entre padre e hijo pueden tener una tremenda amistad, tanto así que el hijo puede deshonrar al padre, puede faltarle el respeto, puede cuestionar sus actitudes, y también puede enseñarle cómo es ser un buen padre. ¿Sí? Es decir, está el joven, ¿verdad? Y el hijo, y papá, mira, para ser un buen padre tienes que hacer esto y esto y esto. Y puede cuestionar las actitudes del padre. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? Pero eso es lo que promueve el progresismo. El progresismo dice, sí, tu hijo puedes juzgar a tu padre. Lo puedes sentar en el banquillo de los acusados y puedes enseñarle cómo debe hacer las cosas para ser un buen padre. Eso es para el varón. Ahora para la mujer, ¿qué propone este movimiento? Este movimiento entonces propone a la mujer liberarse del yugo opresor del patriarcado histórico. Es decir, hay que librarse del dominio del varón como cabeza de la familia para tomar las riendas de la vida, de su vida y de la familia, porque al fin y al cabo ella tiene la misma o mejor capacidad que el hombre para dirigir o administrar un hogar. Eso es lo que dice este movimiento para mujeres. Es decir, ¿qué es eso de que usted se va a sujetar a su marido? Eso ya pasó de moda. Eso lo hacen las mujeres retrógradas. Las progresistas, las que van hacia el progreso, no. Ellas se dirigen solas y no se sujetan a ninguno. Es decir, el progresismo promueve que la mujer usurpe el rol de cabeza que el Señor le dio al varón. También le dice este movimiento a la mujer, debes de librarte del rol de ayuda idónea del esposo. Eso es para aquellos tiempos pasados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este movimiento tipifica el rol de ayuda idónea de la mujer como esclavismo al patriarcado y promueve como solución a ello que la mujer deje el privilegio de atender el hogar prioritariamente para desarrollarse profesionalmente, yendo a sujetarse a extraños y a servirles en otras empresas.
dejando el hogar. ¿Sí? Otra vez digo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El progresismo entonces promueve sacar a las mujeres de sus casas para que dejen huérfanos a sus hijos y los dejen a merced de quienes doctrinan perversidades. Yo lo expliqué la otra vez y lo he explicado varias veces. Cuando uno de esos que se creen los dueños del mundo le preguntaron por qué habían promovido el feminismo, dijo por dos razones. Una, para obtener más impuestos. Dos, para dejar huérfanos a los hijos y que ellos pudieran llegar con nosotros y nosotros adoctrinarlos. Y eso es lo que ha pasado. Les funcionó muy bien. Y entonces también este tipo de movimiento del falso progreso promueve en la mujer que se libre del estereotipo de madre. Es decir, debe de librarse de la figura de que las madres solamente sirven para tener hijos, evitando tenerlos porque representan un retraso para alcanzar sus metas profesionales, ya que los hijos son un estorbo. ¿Sí? Esos son los postulados de este movimiento. Y en caso que desafortunadamente quede embarazada, tiene la bendición, entre comillas, de la ciencia médica para abortarlo. El progresismo entonces tipifica la buena vida de madre como un retraso al progreso. Es decir, ¿tienes hijos? Estás retrasada. Eso es para las mujeres de antes. Para las mujeres de ahora es, vive tu vida sin hijos porque ellos representan retraso para ti. ¿Sí? Por ejemplo, hay una película que recientemente se estrenó. Esta es la película Barbie. No sé si algunos de ustedes ya la fueron a ver. Si tienen hijos pequeños, no les aconsejo que se la lleven a ver, lo lleven a ver, porque no es una película para niños, ¿sí? Pero esta película tiene cualquier cantidad de argumentos progresistas, cualquier cantidad. Digamos, hermanos, hoy día la mayor parte de series televisivas, especialmente las que vienen de Norteamérica, siempre tipifican a la mujer como la que tiene la autoridad en la casa, al varón como el peor de los casos, como el más tonto, a los hijos como los rebeldes, pero que se sujetan a la mamá, pero al papá no. ¿Sí? Y también tipifican el hecho de que las mujeres que son madres representan retraso. Pues esta película empieza de la siguiente manera. Están en un lugar, ¿sí? Están unas niñas jugando con unas muñecas. Antes de que existiese esta muñeca, que esta famosa, que de la que estoy hablando, la mayoría de las muñecas eran bebés. Entonces las niñas, ¿qué hacían? ¿Jugaban a qué? A mamá con las niñas. ¿Sí? Pues, ¿qué pasó? Es como empieza esa película. Comienza la película donde hay unas niñas jugando con un bebé, ¿verdad? Cada una con unas niñas de bebés, y de pronto aparece la famosa muñeca. Y cuando ellos ven a la muñeca, ellas ven a la muñeca, se quedan asombradas. ¡Wow! Como quien dice, así queremos ser. Ya aparece ella como toda una empresaria, como toda ejecutiva, como toda una trabajadora, ¿verdad? Así profesional. Y entonces ellas al verla a la muñeca, entonces toman sus muñecas con forma de bebé y las empiezan a destruir. ¿Sí? Así, las empiezan a quebrar. ¿Qué están diciendo con eso? Eso ya no sirve. El rol de madre ya no sirve. Aparte de eso, dentro de la película hay varias mujeres y una, digamos, transmiten una idea plástica de la vida de la mujer. ¿Sí? Solo moda, fashion y todo un montón de cosas. ¿Sí? Pero hay una muñeca embarazada, una Barbie embarazada. En Barbieland hay una embarazada. ¿Y sabe quién es? ¿Qué es ella? La burla de todos. Ella es la burla de todos. Es la que está ahí. Está pasada de moda. Así es. Puro progresismo. Entonces, hermanos, este movimiento lo que hace es que pone en detrimento, o sea, pone por el piso lo que es el rol de madre. También, este movimiento
le dice a la mujer que debe de librarse del código moral opresor que reprime a la mujer para vestirse con pudor y modestia. Porque eso representa retraso. Es decir, mujer, tú eres ahora libre para vestirte como quieras, porque si te vistes digamos, de una manera pura y casta, eso quiere decir que tú te estás sujetando a las normas del patriarcado, porque el que puso las normas de cómo debe de vestirse la mujer es el hombre. Entonces, para librarte de eso, entonces tienes que vestirte como te da la regalada gana, y hay de aquel que ose volver a ver tu cuerpo, ¿verdad? Como para acosarte sexualmente, porque eso es un acoso y puedes demandar. Sí, así es. Entonces, esas son las propuestas hacia la mujer. Es decir, el vestuario es sin pudor y sin decoro. Es decir, convencidas de que nadie les puede decir algo por la manera en que se visten, las mujeres han adoptado la costumbre de vestirse sin pudor y sin decoro, provocando con ello la atracción de miradas de los hombres. Pero el hombre que las mire las está acosando y las está oprimiendo. Entonces, por eso ya hay leyes, allá hay países en algunas leyes, pero hay leyes en algunos países, como por ejemplo Suecia, donde la mujer puede vestirse como le da la regalada gana, y si un hombre la vuelve a ver, están los policías ahí, lo llaman y lo multan. 3 veces, 2 veces, la tercera vez ya va a la cárcel. ¿Sí? Bien. Entonces, el progresismo promueve que si el hombre tiene derecho a vivir una vida desordenada, la mujer también. Es decir, es que el que salía a tomar, a beber, a parrandear, a sus juergas y todo eso era el varón. La mujer, para liberarse del yugo opresor del patriarcado, también puede hacerlo. Puede irse a emborrachar, puede tener la vida que le dé la regalada gana. Puede ser, digamos, tener sus experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este movimiento promueve que lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar sujeto a reglas. ¿Por qué? Porque eso estanca el progreso. Eso es para las mujeres. Y para los jóvenes, ¿verdad? Como dije, 3 grupos. Para los jóvenes, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, les propone librarse del yugo opresor de los padres. Es decir, hay que librarse de la autoridad de los padres para vivir conforme a las decisiones personales, no importando si esas decisiones personales son perversas. Al fin y al cabo, los jóvenes se tienen que librar del yugo opresor de los padres. También para los jóvenes les anima y los promueve a librarse de las restricciones morales de las sociedades retrógradas. Es decir, hay que librarse de todo lo que incluye el código moral, ¿sí? Que antes se daba. ¿Por qué? Porque ahora esas reglas morales que habían antes son absurdas y ya no están para ser aplicadas. Es decir, los jóvenes hoy no tienen que restringirse a la diversión, al placer, a tomar experiencia en todas las áreas sexuales, en drogas, en alcohol y en toda clase de deleites carnales. Así es. Entonces el progresismo promueve que todos los jóvenes deben de liberarse de esa carga. Yo hace un par de años que le daba unas clases a los jóvenes, les puse la letra de una canción que dice, las chicas solo quieren divertirse. ¿Sí? Ellas solo quieren divertirse. Y era eso lo que decía. Ya ese código moral donde la mujer debe de cuidarse, debe ser pulcra, ¿verdad? Eso ya pasó a la moda. ¿Por qué? Porque las muchachas ahora solo quieren divertirse. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden tener sexo, pueden emborracharse, pueden hacer lo que quieran, porque ellas solo quieren divertirse. Y alguien que les reprima eso, entonces es el opresor. ¿Sí? También este movimiento del progreso falso promueve a los jóvenes a librarse de la tragedia del matrimonio. Es decir, hay que librarse de la tragedia del matrimonio. ¿Por qué?
Porque hacerlo, o sea, casarse es un símbolo de retraso. ¿Para qué nos vamos a casar ahora, hermano? Por favor. Si podemos vivir con la pareja ahí. Eso de casarse, eso es para los viejitos. Como hermano César, ¿verdad? Para ellos es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el no casarse ahora se oye cool. Oh, sí, claro. Así, soft, ¿verdad? Lo mejor. Lo de caché, lo más alto. ¿Sí? Entonces, este movimiento promueve que lo peor que le puede pasar a un joven es casarse. Para este movimiento el matrimonio no debería de existir. Y si existe, debería de ser un contrato a plazo definido. ¿Sabían ustedes? Es decir, hay países en los que ya se está promoviendo. Todavía no conozco que alguno lo haya aceptado. Pero lo que han promovido es, bueno, ¿te querés casar conmigo? Sí, va, mira pues, ¿por cuánto tiempo? 2 añitos. Démosle una firma de contrato por 2 añitos. Si después de los 2 añitos, cuando ya se vence el contrato, miramos que todavía hay algo de amorcito por ahí en medio, firmamos otro contrato por otros 2 años. ¿Sí? Y así sucesivamente. Las propuestas salieron en varios países. Entonces, eso es lo que promueve este movimiento. Y también para los jóvenes les promueve la libertad para ser homosexuales. Es decir, este movimiento promueve entre los jóvenes la libertad para vivir conforme a la preferencia sexual desviada, ¿verdad? Atendiendo a sus preferencias sexuales. Es decir, si el joven percibe que es un hombre en un cuerpo de mujer, debe vivir como mujer y procurar mutilarse sus órganos reproductores para aparentar ser mujer. Viceversa con las mujeres. ¿Sí? Es decir, que si hay una mujer que se percibe hombre en un cuerpo de mujer, puede mutilarse los órganos. Entonces, hermanos, este es el perfil del progresismo. Hay muchísimas cosas más, pero si yo las tomaba, paso predicando 3-4 horas. Entonces, hermanos, el asunto es que para lograr sus objetivos, fíjese que este movimiento hace uso de tácticas terroristas. Es decir, yo estoy aquí y me vienen a decir, mira, yo quiero vivir mi vida como me da la regala gana. Y si yo vengo y le digo, no, mira, pues, no lo hagas, eso está malo, tú eres el opresor. Estás tratando de reprimirme. Tú eres de la vieja escuela que anda oprimiendo a la gente. Y empieza a buscar términos para tildar. Y hay lugares, hay países en los que eso ya es violencia. Y si es violencia, se lo llevan a la cárcel. Solo por decirle, mira, no lo hagas. ¿Sí? Entonces, las sociedades entonces están subyugadas y casi están de rodillas ante todas estas propuestas porque la gente no sabe qué hacer. Y muchos cristianos no saben qué hacer al respecto. Entonces, ahí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego que les presentaron un dios, una estatua falsa, como el día de hoy el mundo está presentando el progresismo. Estos 3 muchachos, ¿qué dijeron? No nos vamos a doblegar. Doblegarse implicaba violentar la voluntad del Señor. Entonces nosotros del remanente tenemos que hacer lo mismo, mantenernos firmes. Y aunque la gente nos tilde, nos agreda, nos diga lo que sea, debemos de mantenernos sin doblar rodillas. Así debe ser. Entonces, hermanos, no cualquier cosa que viene es buena. Así es que pongamos atención. Ahora, ¿por qué no debemos de doblar las rodillas? Tengo 3 respuestas. Una para cada caso. Uno para el varón, una para la mujer y uno para los jóvenes. Empecemos con los varones. ¿Por qué los varones no debemos doblar las rodillas ante este movimiento que hace parecer al hombre como la peor de las escorias aquí sobre la tierra? Porque nosotros, los varones que somos del remanente, no aprendemos las costumbres de las naciones. No aprendemos las costumbres de las naciones. Ahí en Salmo 106:35, el Señor viene y le está reclamando al pueblo de Israel, porque el Señor le dijo al pueblo de Israel que destruyera a todos los habitantes del pueblo de la tierra donde iban a llegar,
pero el Señor les dice, ustedes no solo no destruyeron a la gente, sino empezaron a adoptar las costumbres de ellos, de las costumbres de esas naciones. Salmo 106:35. Entonces, hermanos, el varón que es parte del remanente del Señor no dobla sus rodillas ante el ídolo del falso progreso, porque él no aprende las costumbres de las naciones paganas, sino más bien aprende de la palabra del Señor para ponerla en práctica y así eliminar de su cotidianidad todo aquello que promueva hacer lo contrario. Entonces, hermanos, es por eso por lo que el varón del remanente, el verdadero cristiano, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no va a colocar a su esposa en un pedestal y arrodillarse ante todos sus gustos y preferencias, sino que la va a amar así como Cristo nos amó. De una manera sacrificial, pero también ese sacrificio implica el hecho de cuidarla para que no se pierda, para que se mantenga en santidad. Y para eso él tiene que esforzarse y también poner reglas. ¿Sí? Ahí en Efesios 5:25 habla acerca de eso, que el esposo debe de procurar presentarse a su esposa en santidad. Tiene que presentarse la santa, es decir, se va a sacrificar, pero él tiene que crear todo un ambiente para que su esposa se mantenga en santidad. Y si eso implica poner reglas, las debe de poner. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Sí? Las hermanas hoy van a terminar enojadas conmigo, ¿no? Pero lo siento. Sí, así es. Entonces, el hecho de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia implica el hecho de sacrificarse, pero también tomar decisiones que de pronto van a ir en contra de los gustos de la esposa, pero a la larga son beneficiosos para la buena estabilidad del hogar. Entonces el varón debe tomar las decisiones. Es decir, pensando en que su esposa se mantenga espiritualmente bien, porque eso es lo primero que hay que pensar, en que se mantenga bien espiritualmente, bien materialmente. Entonces el varón se va a sacrificar, pero también se va a asegurar de que su esposa esté en un ambiente de santidad y permanezca ahí. Y si para eso entonces tiene que tomar decisiones que a ella no le gustan, debe tomarlas, porque no va a estar entendiendo ella que él la está cuidando, pero él sí entiende lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, esa es la actitud de un varón de Dios. ¿Sí? De pronto puedan haber un poquito de discordias por eso, pero el varón de Dios se mantiene firme, porque el varón de Dios tiene el norte de presentar a su familia al Señor y asegurarse que en su familia se adore perpetuamente al Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo voy a orientar a mi esposa para que sea una sierva del Señor, una guía, que se guíe en los caminos del Señor, pero que le enseñe a mis hijos, para que cuando nosotros no estemos, la adoración al Señor la hagan nuestros hijos. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, si en algún momento determinado el esposo tiene que tomar decisiones, hay que hacerlo. Si en algún momento el esposo tiene que guiar a los hijos, tiene que hacerlo y la esposa no puede impedírselo. Yo he conocido casos de que a veces los padres quieren guiar a los hijos, los quieren corregir y la esposa ni siquiera deja que el esposo eduque a los hijos. Hermano, eso es grave. Porque me ha tocado que ver a hijos que fueron criados así, perdidos. Y ahí es cuando la semana, ay Dios mío, ¿qué estoy pagando? Y yo solo me le quedo bien. ¿Sí? El padre tiene que tener una figura de autoridad. Y el esposo tiene que tener una figura de autoridad. Y si la esposa trata de violentar esa figura de autoridad, tiene que quitarla de ahí. Por amor a su familia, por favor. Si no está orientando a su familia a la perdición. Y como les digo, me ha tocado que ver a mí gente llorando y mujeres arrepentidas por lo que hicieron. Sí. Entonces, el problema es que todos terminan pagando. El esposo por no tomar control, no tomar autoridad en el hogar, y la esposa después termina llorando porque ve al hijo perdido. Entonces, toda desobediencia trae consecuencias, hermanos. Entonces, el esposo es cuidadoso con su esposa.
la trata como a vaso más frágil. Es decir, que aún en medio de las discordias más fuertes que puedan existir en el hogar, el varón cristiano le da un trato cordial a su esposa. ¿Sí? No la ofende, no le grita, no le pega, dirige con sabiduría. ¿Sí? Entonces, ese es el papel del esposo, el papel que pone el Señor para la esposa, para el esposo, para que guíe a su esposa. Pero también el esposo asume y cumple el rol de autoridad que Dios le dio. El esposo. Otra vez digo, Efesios 5:23. Yo lo voy mencionando las citas y ustedes las buscan después. Mientras que quienes promueven el falso progreso procuran debilitar la figura patriarcal que el Señor entregó al hombre para que administre el hogar, el varón que es cristiano, verdaderamente parte del remanente, asume y cumple su rol de autoridad que Dios le dio. Porque sabe que su función como cabeza del hogar es crucial para que en su familia se perpetúe la adoración al Dios Todopoderoso. Sí. Entonces, el amor es la base de la gestión del rol de autoridad del varón de Dios. El varón del remanente, hermanos, sabe que ejercer el rol de cabeza del hogar es una plataforma de amor sacrificial hacia los suyos para presentarse los santos al Señor. Es decir, no ejerce la autoridad con groserías, sino que sabiamente la aplica para guiar a su familia a vivir conforme al modelo de familia que Dios estableció en este mundo para sus hijos. Entonces, el varón cristiano no cede ante la tentación, ante la presión del falso progreso para que deje de ejercer su rol. Es decir, si alguien viene y está, ¿verdad? No, mira, mi esposa está sujeta a mí. ¿Cómo? Tú eres un opresor, le va a decir otro. Entonces, esas acusaciones no deben de afectar. Porque nosotros debemos de agradar primero a Dios que a los hombres. Y si agradar a Dios implica el hecho de que yo tengo que ejercer la autoridad de mi casa, entonces yo lo voy a hacer. Aunque otro de afuera me venga a decir que soy un opresor. Y a los hijos, el Señor también le dice al varón que debe de educar a los hijos y debe de disciplinarlos, porque disciplinarlos es muestra que los ama. Proverbios 13:24. Entonces, a diferencia de lo que propone el falso progreso, el varón del remanente demuestra amor a sus hijos a través de la guía y la disciplina oportuna, correcta y efectiva para que no se aparten del camino del bien. Así es. Es decir, cuando tiene que corregir, corrige. No se trata de que estar solo jugando con el niño, ¿verdad? Es que eso es lo mejor que puede hacer un padre. Un gran amigo y que pase jugando con sus hijos. No estoy diciendo que no lo haga. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es guiar a los hijos hacia la verdad. Entonces, el que es verdaderamente del remanente no cede a la propuesta del progresismo porque él no va a exponer a sus hijos a que sus vidas sean acortadas por no cumplir con el primer mandamiento compromiso. Yo siempre a veces cuando estoy aconsejando, ¿verdad? Algunas personas, algunas madres, algunos padres que me hablan de que sus hijos están en problema, yo le digo, no se lo permita. No permita que su hijo le falte al respeto. Porque si usted se lo está permitiendo, su hijo usted lo va a recibir en una caja. Seguro. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento con promesa dice que el hijo tiene que honrar al padre. Y si yo como padre estoy permitiéndole a mi hijo que me falte respeto, que me deshonre, entonces yo mismo estoy empujando a mi hijo ¿a qué? A que Dios le corte la vida. ¿Me explico? No solamente se trata de que, pobrecito el niño. Es que es niño. Ya tiene 16 años el muchacho, ¿no? Sí, así es, hermanos. Entonces, esas ideas progresistas están en la mente de muchos y a veces no saben cómo corregir a los muchachos, a los niños. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, es que uno no puede pegarles, ¿no? O sea, hay que hablarles, hay que aplicar psicología. A mí me hubiera gustado que le hubieran dicho eso a mi mamá. Mi mamá aplicaba psicología. Se llamaba un cincho por aquí, una correa por aquí. Esa era la psicología de mi mamá. Y estoy bien vivito. Y no me perdí. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros
tenemos que apegarnos a lo que dice el Señor. No a eso, a los postulados de esos falsos movimientos que pretenden traer justicia, igualdad, equidad. Porque lo que menos hacen es eso. Más bien pierden y pervierten a la gente. Entonces, hermanos, sí es cierto que en algunas ocasiones los varones cometieron atrocidades en contra de las mujeres. Pero no hay que generalizar. ¿Sí? El problema del ser humano es que generaliza. El asunto es que ese tipo de situaciones que se dieron, todos esos abusos que cometieron varones en aquel tiempo, eran varones que estaban fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que es verdaderamente cristiano entiende que allá afuera la mujer va a querer gobernar al marido, pero el marido la va a someter. ¿Sí? Lo que dice Génesis 3:16. 3:15 y 16. Pero aquí en el Señor la cosa ya cambia. ¿Sí? Aquí el varón toma su responsabilidad de autoridad y la mujer se sujeta. ¿Sí? Esa es la regla aquí en el camino del Señor. Pero se cometieron atrocidades. Y para que usted sepa que yo sí conozco de las atrocidades que se cometieron, porque usted va a decir, es que hermano César no sabe lo que vivió mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo con mi bisabuela con mi bisabuelo, mi tatarabuela con mi tatarabuelo, porque ahí nos volvemos bien históricos, ¿va? Él no lo sabe. Y sí, déjeme decirle que yo sí conozco bien los problemas, pero no toda la gente era así. ¿Sí? Yo conozco, a menos en el barrio donde yo vivía, todo era tranquilo. Yo no oía que a cada rato un hombre le estuviera pegando a su esposa. ¿En serio? Como para que venga a decir, no, es que eso era lo general, lo recurrente. Sí habían casos. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, todavía habían esposos que vendían a sus esposas en las plazas ahí en Inglaterra. ¿Sí? Es decir, llegaba el esposo, ¿verdad? Ya, esta ya no me sirve. Quiero una nueva. Y la llevaba a la plaza. La ponía ahí y decía, vendo esposa buena, bonita y barata. ¿Sí? Sí. Eso es denigrante, hermanos. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede, en serio, no me explico cómo alguien puede hacer eso. ¿Sí? Pero se hacía. Pero no era la general. Había lugares aquí en este país donde los papás vendían a las jovencitas. Y esto no hace de mucho, hermanos. Estoy hablando de 2000, 2005, 2010, todavía por ahí. Donde hay comunidades donde si alguien quería casarse con una muchacha, solo tenía que darle 2 cabezas de ganado al papá. Mire, aquí está, vengo a comprarle a su hija. Y se la llevaba. Por eso era que cuando los esposos peleaban con las esposas, venían los esposos y decían, mira, estate quieta, porque te voy a dejar y solo me consigo un par de cabezas de ganado y voy a traerme una mi patojona aquí y te la voy a poner en tu lugar. Sí. Triste, lamentable. Pero eso no se daba entre el cristianismo. Porque el verdadero cristiano ama a su esposa, la cuida, la protege. ¿Sí? La trata como a vaso más frágil. Se asegura de prepararle un camino de santidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que los que somos cristianos no podemos justificarnos en ese pasado, porque lo que hace este movimiento es justificarse en ese pasado, es decir, allá era una atrocidad, eran millones de atrocidades que se cometían, hoy nosotros tenemos que liberarnos de ese opresor. Y por eso el mundo está como está. ¿Por qué entonces el remanente no dobla rodillas delante del ídolo del progresismo, así como Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron delante de la estatua de Nabucodonosor? Y ahorita doy la respuesta para la mujer, porque la mujer del remanente no es como torta no volteada. No es como torta no volteada. Ahí en Oseas 7:8, el Señor está hablando contra Israel.
contra la casa de Israel, ¿sí? Las 10 tribus del norte. Y les dice, la casa de Israel es como torta no volteada. ¿Qué es una torta no volteada? Es una torta cocida a medias, ¿correcto? Es decir, a medias tintas. ¿Ha oído usted ese término? Así es. Es decir, está cocida de un lado, pero del otro no. ¿Cuál es el simbolismo aquí? Que el lado que está cocido es que es cristiano, es del remanente. Y bueno, si es del remanente, recibe todo lo que viene del Señor, ¿sí? Todo lo que viene del Señor lo recibe y dice, wow, excelente, yo lo voy a poner en práctica. Pero recibe todo lo que viene de todos esos movimientos aquí y dice, amén, también lo aplico. ¿Sí? Ese es el problema. Recibe del Señor para obedecer y recibe de aquí. ¿Qué le dice el progresismo? No te cases. Progresismo, aquí estoy. Me voy a doblar ante ti. ¿Me explico? Ese es el punto. Por eso es que esto es bien serio. Y por eso es que tengo que predicar de esto. ¿Sí? Porque entonces, estoy siendo cristiano. Estoy obteniendo conocimiento de la palabra del Señor, que me está orientando a hacer las cosas de una manera. Pero de aquí, de este lado, también recibo. Y lo recibo con grato placer. Tanto así que me siento feliz de aplicar. Una torta no volteada es alguien que es parcial. Está así, medio. ¿Sí? Y las mujeres del remanente de Dios no son tortas no volteadas. Es decir, la mujer del remanente no es una mujer que obedece parcialmente los postulados de Dios y parcialmente los postulados del mundo, sino que está bien definida a obedecer plenamente lo que la palabra del Señor le enseña. Por eso es entonces que la mujer del remanente se sujeta a su esposo como a la iglesia, como la iglesia a Cristo, perdón. ¿Sí? Se sujeta a su esposo como la iglesia a Cristo. ¿Sí? Porque no es una torta no volteada. ¿Qué queremos decir con eso? Que mientras que el falso progreso promueve que la mujer gobierne al esposo o que comparta la autoridad del hogar con él, la mujer que es parte del remanente del Señor se sujeta a su esposo en obediencia al Señor y por el amor y los cuidados que el esposo le brinda. ¿Sí? Es decir, la mujer que es parte del remanente se comporta con su marido como Sara se comportaba con Abraham, si es que viene a ser hija de Sara. Primera de Pedro 3:6. ¿Qué dice? Vosotras, vamos a leer, porque esa cita, ¿verdad? Es interesante. Primera de Pedro 3. Dice así. Vamos a leer vamos a leer desde el 1. Dice así. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Oiga bien cómo dice. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor, sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? Ahí está. Pero el movimiento dice, si tú te esclavizas, si tú te sujetas al esposo, estás volviendo al pasado.
Eso es para la gente ya viejita. Tú no. A veces yo le digo a las hermanas, ¿verdad? Mire, cuando llegue su esposo, dígale, mi señor. ¿Sí? Y se ponen a reír, ja, 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 ja. O cuando yo les digo, ¿verdad? Mire, debe sujetarse a su esposo, ja, 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 ja. Entonces yo siempre les digo, fíjese que cuando el Señor inspiró al apóstol Pedro, dijo, a las hermanas de allá de los años 2023 les hace falta un chistecito en la Biblia. Y por eso fue que escribió eso el apóstol, para que las hermanas se rían. Porque para eso lo escribió el Señor ahí. Sí, yo se lo digo. Les digo una cosa, el Señor no inspiró al apóstol Pedro para que usted el día de hoy se ría de eso. ¿Sí? Lo escribió para que se obedezca. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa es la actitud de alguien que es del remanente. No cuestiona. Y por eso decía, no es una torta no volteada, donde de aquí a este lado dice, sí, yo soy cristiana, pero de este lado, bueno, es que hermano, mire, es que hemos alcanzado las mujeres grandes, digamos, espacios que nos habían sido negados y ahora entonces tenemos que luchar por la igualdad. ¿Sí? No, eso no es así, por favor. No es así. Entonces, la mujer del remanente entonces se comporta sujetada, pues viene a ser sierva, hija de Sara. Para la mujer del remanente no existe sentimiento de revanchismo. Es que, hermano, mire, y es que yo, mire, mi abuela trataba mal, pero mi abuelo trataba mal a mi abuela. Usted. Y yo por eso no me dejo. ¿Quién la mandó a usted a hacer la justiciera? Si usted es cristiana, sujétese. Eso es lo que dice el Señor. No le mandó a cobrar revancha por lo que sufrieron sus antepasados. Entonces, la esposa se sujeta al esposo aunque sufra acoso por ello. Es decir, en este mundo, hermanas, cuando ustedes expliquen que están sujetas a su esposo, la van a atacar como usted no tiene idea. Yo recuerdo el caso de mi esposa y lo doy de testimonio. Mi esposa, cuando estaba en la universidad, se imagina usted, ella estaba estudiando trabajo social, ¿verdad? Estaba lleno de mujeres ahí. Como el 70% de las mujeres estaban divorciadas. Y la licenciada que les daba clases era una divorciada. Y cuando se ponían a hablar temas de familia, sí que los hombres no sirven y que hay que conseguirlo legalmente, hay que procurar sacarles el dinero, que mire, es lo peor que puede haber, son unos, y empezaban a decir. Y mi esposa levantaba la mano. Y decía, mi esposo no es así. No hablen de todos, porque mi esposo no es así. Ay, se le venían encima. Sí, a saber qué le dio su marido, que usted, por mujeres como usted, es que no avanzamos, usted es una retrógrada, ¿cómo se le va a ocurrir venir a decir esto aquí cuando tenemos evidencia de que los hombres siempre han sido los opresores? Y empezaban a decirle un montón. Y ella le decía, es que ustedes están juzgando a todos por igual. El hecho que ustedes hayan fracasado no quiere decir que yo tenga que aceptarlo. Mi esposo no es el mismo, no es igual que ellos. Y cuando ella me lo decía así, yo decía, ay, Dios mío, decía, ¿a qué problema me está metiendo esta mujer? Sí, porque ella me estaba defendiendo y me estaba poniendo en alto ahí. Obviamente eso generaba compromiso para mí. Eso va a pasar con ustedes. No digan, mire, yo me sujeto a mi marido. Ay, Dios. Es que vos sos una tontita. Vivís en el pasado. Sí, ya liberate. Todo eso van a decir. Pero aunque la acosen, la mujer de que es parte del remanente se mantiene bien. Y también la mujer que es del remanente cumple con el rol de ayuda idónea. A la mujer que pertenece al remanente del Señor no le pesa cumplir con el rol de ayuda idónea porque sabe que el Señor la dotó internamente con las cualidades para cumplir con esa función y sabe que uniéndose a su marido como ayuda idónea, juntos hacen una familia poderosa en el Señor. ¿Sí? Porque no hay discusión. Uno no le está tratando de robar el espacio al otro. ¿Sí? Sino que se complementan y son una familia poderosa en el Señor. El mundo no va a entender eso. ¿Sí? No lo va a entender, en serio. Pero nosotros sí. Porque nosotros somos obedientes y vivimos lo que Dios nos ha dicho que vivamos. Y cuando vivimos de esa manera, hermanos, el Señor nos bendice. Así es. Entonces, la mujer
del remanente hace caso omiso de todas las propuestas que ese movimiento trae. Y también la mujer que es del remanente no dobla sus rodillas delante del Dios del progresismo, porque que le invita o que la impulsa a no valorar el rol de madre, porque ella sí valora el rol de madre. Así es. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 y 11, ahí vemos la historia de Ana, una mujer que anhelaba tener hijos. Y todas las mujeres de la Biblia, hermanos, anhelaban tener hijos. Todas las mujeres que están descritas en la Biblia, esas mujeres santas de Dios, anhelaban tener hijos. ¿Sí? Mientras que entonces que el falso progreso bombardea las mentes de las mujeres para que perciban que el ser madre es como la peor de las desgracias que les puede ocurrir, la mujer del remanente le da un alto valor al hecho de traer vidas a este mundo y formarlas. Así como muchas mujeres santas de la historia bíblica valoraban el ser madres. Una de ellas, Ana, como la cita bíblica que acabo de poner. Así es. Hermanos, una mujer normal anhela ser madre. ¿Sabía usted eso? Una mujer normal, que aunque no sea cristiana, anhela ser madre. ¿Sí? Ya lo trae configurado en su ADN. Una mujer cristiana, conociendo que los hijos son tesoros que el Señor le da, ¿sí? Entonces anhela más tener hijos. Esa es una mujer cristiana. Pero una mujer con la mente contaminada por el progresismo detesta convertirse en madre. Por las razones que sea. ¿Sí? Una mujer que promulga el no querer tener hijos, ha aceptado la propuesta del progresismo. Muchas mujeres entonces el día de hoy deciden no tener hijos para poder alcanzar sus objetivos personales o para que no se les arruine el cuerpo. ¿Sabe usted eso? Sí. Yo he conocido a algunas y conocí a una muchacha que tuvo sus hijos y ella no les daba pecho a los niños. ¿Sí? ¿Por qué? Es que, hermano, mire, pues, es que se me va a arruinar el cuerpo. ¿Sí? La mujer que es remanente no lo hace. Y la mujer que es del remanente se conduce de manera casta y pura. Primera de Pedro 3:2. Mientras que el progresismo promueve una vida con excesos para las mujeres a fin de ponerse al mismo nivel que el varón, la mujer que pertenece al remanente se mantiene viviendo de forma pura y casta. Es decir, la mujer del remanente vive de manera pura y casta. Es decir, no se deja influenciar por esas ideas de que tiene que ponerse a la par del varón. Si el varón sale a tomar a las cantinas, ella también. No se deja hacerlo. ¿Sí? Es decir, que valora altamente el conducirse con escrúpulos, cuidando su corazón para que no se desvíe en pos de los placeres de la carne. La mujer entonces de remanente se viste de manera pura y casta. ¿Sí? Aún la manera de vestirse de la mujer cristiana demuestra que no ha sido contaminada por el progresismo. Otra vez lo digo. Si nosotros regresamos a los años 1950, la silueta de la mujer no se mostraba por ningún lado. ¿Sí? Es más, ¿sabe cómo era el cine pornográfico en aquellos tiempos? Solo ponían una sábana aquí y ponían a una mujer desnuda atrás. Solo para que se marcara la silueta. Eso era. En serio. Para que usted vea. ¿Por qué? Porque la silueta es lo que ataca la mente del varón. ¿Sí? La silueta de la mujer es así como una flecha que va directo a la mente del varón. No estoy justificando a los perversos. ¿Sí? Pero la silueta de la mujer es la que queda grabada aquí y entonces se generan los deseos. Sí. Entonces, ¿pero qué dijo el progresismo? No. Y fíjese que aquí hay dualidad, fíjese. Porque ¿sabe qué dice el progresismo? Por un lado, la mujer puede vestirse como quiera. ¿Sí?
Si ya quiere andar desnuda, que ande desnuda. Pero por el otro lado, ¿sabe qué dice? Es que el patriarcado siempre nos quiere ver bonitas. ¿Usted ha visto que las mujeres se maquillan y se ponen bien bonitas? Es el hombre que las obliga a ponerse así. Y por eso hay que andar todas feas. Y por eso es que hoy usted va a ver a mujeres que no se rasuran las axilas. ¿Sabían ustedes? Ellas no se rasuran porque se están oponiendo al patriarcado opresor. ¿Sí? Algunas no se echan desodorante. No, en serio, no se echan desodorante. Porque es que el patriarcado siempre quiere que la mujer ande oliendo bien rico. Ah, no, entonces no vamos a oponer. Vamos a andar a lo natural. ¿Se imagina usted, verdad? Así es. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque todo eso es destructivo. Entonces la mujer no dobla sus rodillas ante el ídolo del progresismo, vistiéndose de manera indecorosa y provocadora. ¿Por qué? Porque el remanente siempre es diferente. Y yo a veces veo, ¿verdad? Gente y miro, en este caso que estoy hablando de mujeres, veo mujeres que no les pusieron una pistola en la cabeza para que les dijera, para vestirse así. No. A Sadrach, Mesach y Abednego los iban a lanzar al horno de fuego. ¿Sí? Yo no he visto que a una mujer le pongan aquí la pistola, mira, vestite así o te matamos. No. Lo único que tienen que decirle es, qué cuerpo, qué cuerpazo el que tiene usted. ¿Y sabe qué? A doblar rodillas. Es que tengo cuerpazo, hermano, hay que mostrarlo. ¿Sí? Acá el Señor nos dice que en Tito 2, 3 y 5 dice que la mujer no solamente debe vestirse de una manera pura, casta y conducirse así, sino que educar a las más jóvenes para que lo hagan. Así es. Una vez a una pobre hermana aquí, bueno, digo pobre, ¿no? Estaba ahí y su hija, ¿no? Estaba ahí. Se puso un pantalón bien tallado y estaban conversando y dijo, no, es que mire, es que yo le digo a mi hija que se ponga esos pantalones porque que muestre lo que tiene. Así ya tiene lo suyo usted. No quedó invitado a decirlo otra vez, al menos delante de mí, asegurándose que yo no estuviera ahí. Porque yo le dije, ¿qué le pasa? Usted está vendiendo a su hija. No, hermano, sí, le voy a decir que dice Tito, que usted debe enseñarle a su hija a vestirse de una manera pura y casta. ¿Sí? Usted está diciendo todo lo contrario, a que muestren lo que tiene, ¿no? Ah, sí, es que tiene buen cuerpo. Sí. Como le digo, nunca más lo dijo otra vez. Tenemos que guiarnos por la palabra, hermanos. Perdón que digamos sea tan claro, pero es que nosotros nos hemos dejado bombardear e invadir por todas estas ideas que en el mundo son normales y que lamentablemente aquí en el cristianismo se han adoptado. Pero no solo para los varones y mujeres hay, sino también para los jóvenes. Es decir, que el joven que es del remanente no pone atención y no dobla sus rodillas ante ese ídolo, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, porque sabe que es bueno llevar el yugo desde la juventud, como dice Lamentaciones 3:27. ¿Sí? O sea, no se justifica en su juventud para andar viviendo perversamente. Muchos padres, ¿qué hacen? Es que está joven, hombre, mire, ya se le va a pasar, mire, cuando llegue a los 30, 40, por ahí, se le va a ir pasando todo ese deseo de andar viviendo de manera desordenada. Cuidado y no llega a los 30, 40. ¿Sí? Entonces el joven que es del remanente se sujeta al yugo de sus padres. Es decir, obedece a sus padres. No dobla sus rodillas entonces ante el ídolo del progresismo que le oprime a que se rebele en contra de los padres porque sabe que es justo obedecer a los padres, como dice Efesios 6:1, ya que ellos le dieron la vida. Es justo. Pero es que, hermano, es que mi papá, ¿sí? Siempre y cuando el papá no le diga algo que vaya en contra de la voluntad del Señor, hay que obedecer. ¿Sí? Porque el joven también adopta las restricciones como medidas que le benefician.
Es decir, todas las restricciones que a veces se ponen, mire, mijo, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, es porque le va a ir bien. ¿Sí? Y también el que es verdaderamente del remanente percibe el matrimonio como una oportunidad de bendición para el Señor, como dice Proverbios 18:22. ¿Sí? ¿Por qué hablo de eso? Yo tengo problemas en las dos congregaciones, con varios jóvenes que dicen, yo casarme, Jesús, Dios mío. ¿Sí? El que es verdaderamente parte del remanente valora el matrimonio, ¿sabes? Yo primero que le pregunto a una persona, ¿no te quieres casar? Ok. ¿Tienes el don de continencia? No sé, hermano, te voy a preguntar algo. ¿Ya te gustó algún muchacho? Oye, mira, ¿ya te gustó alguna muchacha? Sí, hermano, entonces no tienes el don de continencia. Y el apóstol Pablo dice, si no tienes el don de continencia, es mejor casarte que estarte quemando. ¿Sí? Entonces, el joven no se deja, no dobla sus rodillas ante el ídolo del progresismo, porque sabe, como dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la misericordia del Señor. Alcanza el favor del Señor. ¿Sí? Yo alabo al Señor por los jóvenes que se han casado. Y de hecho lo digo, que en las bodas, yo lo digo. ¿Sí? Está Kimberly acá, que recientemente se casó. Yo alabé al Señor por él. Y por eso lo dije, ¿no? En la boda de ella. De seguro ellos tenían un montón de amigos que dijeron, ¿qué? ¿Te vas a casar? ¿Estás loco? ¿Estás pequeñita, hombre? ¿Qué es eso? Viví tu vida. Ya cuando tengas 40, 50, anda a casar. Sí. Así es. Allá en Getsemaní, este año vamos a casar a 2 parejas de jóvenes. Sí. El matrimonio es una bendición. Yo creí que iban a decir amén los casados, fíjense. Que se iba a caer todo esto aquí. Amén, hermano. ¿Sí? Yo sí digo amén. ¿Sí? Para mí el matrimonio es una bendición. El Señor me ha bendecido. Y si yo volviera a estar joven, me volvería a casar. ¿Por qué? Porque es una bendición del Señor. Entonces, los jóvenes que son verdaderamente parte del remanente ven el matrimonio como un espacio en el cual el Señor los puede bendecir, donde el Señor puede derramar sobreabundantemente bendiciones hacia ellos. Así es. Entonces, hay que trabajar en ello. Y por último, el joven que es del remanente percibe el homosexualismo como lo que es una abominación delante del Señor. Así es. No se da chance ni siquiera pensar en tener una relación homosexual. ¿Por qué? Porque es abominación delante del Señor. Entonces el joven que es parte del remanente del Señor no se deja doblegar por las propuestas del progresismo, justificándose de que es joven. El que es verdaderamente un joven cristiano no se deja impresionar por los postulados de ese movimiento que le pretenden justificar el adoptar conductas perversas solamente porque es joven y tiene libertad para vivir de manera depravada. Así es. Al contrario, el joven que es parte del remanente, se mantiene firme aceptando el reto de cargar el yugo de la santidad en su vida porque es bueno hacerlo desde la juventud. Y sabe que con eso glorifica al Señor. Hermanos, concluyo con esto. Sé que esta prédica hoy me excedí quizá unos minutos más, pero era necesario terminar. Digo lo siguiente. En Isaías 3:12. Vamos a leerlo porque ya estoy terminando. Isaías 3:12. Dice así: los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Por qué leo esto? Porque este movimiento le da la autoridad a los jóvenes y a las mujeres.
a los jóvenes y a las mujeres. ¿Y qué dice el Señor? Cuando los jóvenes dirigen, cuando las mujeres gobiernan, el resultado es engaño y extravío de camino. ¿Por qué? Porque el Señor no los puso a gobernar. ¿Me explico? ¿Sí? Y esto lo digo por tema de conciencia. Es decir, si usted y yo somos del remanente, tengamos conciencia de que si nosotros aceptamos estos postulados, al final, nuestra gente, nuestra generación, se va a desviar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros los varones? Guiemos con amor nuestros hogares. Cuidemos a nuestras esposas. Tratémoslas como a vasos más frágiles. No seamos toscos con ellas, dice el apóstol Pedro. Hermanas, sujétense a sus esposos. ¿Por qué? Porque digamos, ese es el modelo efectivo para el matrimonio. Es el modelo que Dios estableció y así vamos a estar protegiendo a nuestra familia. Hijos, obedezcan a los padres. No desobedezcan a los padres. Porque de esa manera ustedes están recibiendo de ellos la guianza perfecta para ser un modelo a seguir en medio de una sociedad de jóvenes perversos que quieren ganarse el mundo engañando a la gente. Pero ustedes no son de esos. Ustedes son hijos del Señor. Son santos jóvenes del Señor y no deben de dejarse contaminar por nada de eso. Entonces, por eso digo esto. Y como dije, ¿verdad? Este es un tema, pierde amigos, pierde hermanos, pierde hermanas también, pierde jóvenes, pero yo no voy a cerrar mi boca. ¿Sí? Porque esto es necesario. Así es que vivamos nuestra vida como Dios quiere. Y no nos dejemos influenciar por todo eso que el mundo hoy ha hecho ver como normal. No hagamos lo que yo siempre digo que hacemos. El cristianismo hace esto. Aquí está la barra del mal, para allá está la maldad y el mundo está ahí. Los cristianos estamos 2 pasos atrás. Pero cuando el mundo da un paso adelante, nosotros damos ese otro paso también. Y nos vamos acercando cada vez a la maldad. ¿Sí? El que es del remanente no se deja engañar. Y siempre está atenta. Y está pendiente. Y está pendiente para no ser engañado. Oremos, Padre. Muchas gracias. Te damos por este tema que estamos viendo el día de hoy. Sé que son temas muy confrontativos, pero que nos ayudan a ver la realidad. Ayúdanos, Señor, a ser del remanente, a vivir como ellos, como lo que tú esperas que hagamos, por amor de tu nombre. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Dios me los bendiga.